¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amada, querida iglesia. Que la bendición y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté acompañándote no solo en este día, sino que lo haya estado haciendo durante esta semana y que lo siga haciendo en la semana próxima. Que su favor y su presencia nos guarde y nos inunde día a día. Un honor, una gran alegría, un gozo inefable haber podido compartir tiempo de alabanza y adoración. Y como dice la palabra del Señor, Él dice que habita en medio de las alabanzas de su pueblo, le creemos, Él está en medio nuestro, está ahí con vos en casa, está acá conmigo en el auditorio y sé que lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros es lo mejor para este día y para nuestra vida. Es lo mejor de parte de Él para que lo vivamos, para que lo experimentemos y por sobre todas las cosas para que lo demos a conocer. Bueno, estamos caminando, iglesia, sobre un tema muy particular, un tema que no quiero que caiga por ahí en la idea solamente de una serie o de un tópico que venimos hablando, sino que se establezca en nuestra vida como el estilo de vida. El permanecer en Dios, el permanecer en Cristo, el permanecer en su palabra, en el Espíritu, en la vida del Espíritu, no es ni más ni menos que la manifestación de lo que debemos hacer, de lo que debemos vivir y experimentar todos los días. Nuestra relación o nuestra comunión con Dios no tiene que ver con un instante y ahí se terminó. No. Tiene que ver con una situación del día a día, tiene que ver con una situación de que no termina nunca, de que esto arrancó una vez cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Salvador, ¿sí? Único camino al Padre, nuestro Señor en consecuencia, y no debe terminar nunca más, no debe terminar nunca más. Y quiero que avancemos un poquito más en cuanto al permanecer, ¿sí? en el Señor, permanecer en Dios, en su presencia, y ver cómo de alguna manera el permanecer también suelta sobre nuestras vidas libertad y cuidado muy particular de parte del Señor. Quiero que me acompañes al Salmo 32, iglesia, versículo 1 al 8, Salmos 32, versículos 1 al 8, dice la palabra lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré, dice el Señor, el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén, hasta acá la palabra por el momento. Este es un texto impresionante. Nosotros, iglesia, veíamos, reunión pasada, que el problema que nos aleja de Dios es el pecado, es la iniquidad, es aquello malo arraigado en nuestra alma y que provoca que tengamos actitudes contrarias a las que Dios está esperando de parte nuestra. Debemos entender que cuando un ser humano se encuentra en el camino con Cristo, porque Él está golpeando la puerta del corazón, como dice Apocalipsis 3:20, y tienen ese encuentro personal, y a través de ese encuentro, de esa aceptación, de permitir que Cristo entre a la vida de uno, se provoca una reconciliación con Dios entre esa persona y Él, y a partir de ese momento se comienza a caminar un camino diferente. Amado, amada, cuando Cristo llega a la vida de una persona, tiene que provocar cambios, guste o no guste. No puede ser que una persona que haya llegado a Cristo después de un año siga con algunas mañas que le han traído grandes dolores de cabeza en su vida.
No puede ser que una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo después de 5 años mantenga ciertas actitudes que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios y que deberían haber sido ya eliminadas por completo. A ver, yo no te estoy diciendo que tu vida cristiana tiene que cambiar de un instante al otro, que si en 3 meses no sos un super santo, que no tiene ningún pensamiento malo, que no dice alguna mala palabra o que no tiene alguna actitud contraria a la voluntad de Dios, ¿sí? Dejás de ser cristiano. No estamos hablando de eso, no está en cuestionamiento tu cristiandad, no está en cuestionamiento tu salvación, también como decíamos la semana pasada o la reunión pasada, pero sí hay algo que es inherente a nuestra vida, y es que cuando yo llego a Cristo, algo tiene que cambiar. Es como cuando voy a un médico por un problema de salud, el médico a través de ciertos estudios me diagnostica y a través del diagnóstico me medica, me da un tratamiento, y esa medicación y ese tratamiento provoca un cambio en mi cuerpo que me hace estar mejor y que me libera de esa enfermedad. O sea, es un pequeño proceso de tiempo en el cual, a través de la medicina, yo soy libre de un problema. En Cristo es exactamente igual. Él llega a nuestra vida con su palabra como la medicina por excelencia y tiene que provocar esas libertades, esas sanidades, ¿sí?, que son necesarias en nuestra vida para que dejemos de hacer aquellas cosas que antes sabíamos hacer. Sabemos, amados hermanos, que cuando el pecado entró en la vida del ser humano, se provocó una ruptura entre Dios y el hombre, o sea, la relación entre ambos se rompió, se quebrantó, hubo un distanciamiento. ¿Por qué? Porque Dios es un ser santo y el hombre, después de la caída, pasó a ser un ser pecador. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que Dios, siendo santo, no puede mezclarse con algo impuro como el pecado. Es como querer mezclar el agua con el aceite. Esto no se puede. Dios no puede mezclarse con el pecado por la sencilla razón de que su esencia santa se lo impide. Se lo impide. Miren, Dios es el Dios de los cielos, creador de todo lo puede, no hay nada difícil ni imposible para Él, dice la palabra. Pero hay algo que nunca va a hacer, y es pecar. Y tampoco te va a tentar. No podés ser tentado por el Señor. Nosotros somos tentados desde nuestro pecado, dice, desde nuestras concupiscencias. Eso es el pecado. Desde la maldad que hay en nuestro interior, desde allí somos tentados. Y aquellos que cedemos a esa tentación, caemos en pecado. Por eso la palabra dice que cuando viene la tentación, resistamos al diablo y él tiene que huir de nosotros. Hablaba tiempo pasado con una persona que me decía, y creo que lo comenté, pastor, es una lucha de todos los días la tentación. Es una lucha de todos los días que viene a golpearme la puerta de mi vida. Y gracias al Señor estoy resistiendo y día a día estoy venciendo, pero es una lucha continua. ¿Por qué es una lucha continua? Porque el pecado estaba muy enraizado en esa persona. El pecado estaba prácticamente arraigado a él. Entonces, ¿cuál es el asunto? A la hora de ser confrontado por la tentación, su alma, esa debilidad, esa parte débil, cedía con mucha facilidad. Esto le trajo muchos dolores de cabeza, pero gracias al Señor que el día de hoy está avanzando, está creciendo y está viendo el favor de Dios en todas las áreas de su vida. Por eso digo que debemos comprender de una vez por todas cuál es el plan redentor de Dios. El plan redentor de Dios es que como el hombre no podía sacarse el pecado de por sí, por sus propias fuerzas, por sus propias capacidades o por sus propios recursos, entonces Dios estableció un plan perfecto. Él había dicho que sin derramamiento de sangre no iba a haber perdón de pecados, no había remisión de pecados. Era necesario que muriera un Cordero Santo de una vez y para siempre, para que no estemos vez por vez, año tras año, teniendo que hacer esos holocaustos, esos sacrificios, que en definitiva no llevaban a nada, porque una vez que se hacían y el pueblo era perdonado, arrancaba de nuevo una vida de pecado. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad, dicen por ahí.
En este caso, al ser humano, al hombre, al pueblo de Dios, no le servía esto y era necesario un plan más perfecto. Y Dios en su eternidad tenía establecido ese plan, y ese plan se llama, o se llamó, se llama y se llamará Jesucristo. Jesucristo fue enviado a este mundo para quitar el pecado de la vida del ser humano, siendo Él el sacrificio, siendo Él ese Cordero santo, sin mancha y sin arruga, que fue a la cruz del Calvario, derramó toda su sangre en pago por nuestros pecados, y dice la palabra que si nosotros aceptamos ese sacrificio y lo recibimos a Él creyendo, ¿sí?, en Él como nuestro Señor y Salvador, entonces, ¿sí?, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón, entonces dice que somos llamados hijos de Dios. Tenemos ese derecho, tenemos esa potestad de parte del Señor. Esto es lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Mucha gente, y lo hemos hablado por mucho tiempo, mucha gente puede tener alguna idea clara de quién es Jesús o quién fue Jesús, y qué sé yo, no sé, puede tener muchas ideas acerca de Jesús, pero muchísima de esa gente desconoce para qué Jesús vino a este mundo. Y quiero decirte de una vez y para siempre que Jesús vino a este mundo para librarte a vos y para librarme a mí del pecado que nos alejaba de Dios, y en consecuencia hemos sido reconciliados con el Padre, y ahora debemos mantener esa reconciliación. Amén, iglesia. Hasta acá caminamos desde un fundamento, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ahora, el asunto no se trata de un momento, ¿sí?, de un lugar, de un instante nada más. Muchos creyentes en el mundo suponen que por hacer una oración o tener un buen momento en una reunión, un momento donde mi alma se emocionó, lloré, qué sé yo, oraron por mí, me caí, y yo pienso, listo, ya está, es como que me visitó Dios y de una vez y para siempre, y listo, ahora Dios, estás obligado a atenderme y a suplir todo lo que yo te pida, pero a mí no me pidas nada. O sea, ya tuve ese momento emocional y ya está. Pero esto no es así, querida iglesia, sino que el perdón que hemos recibido y la reconciliación que hemos obtenido a través de Cristo es algo que debe mantenerse. Solamente como gráfico, imagínate por un instante una pareja, ¿sí? Una pareja, un matrimonio, una pareja, un hombre y una mujer, y vamos a suponer de que hay infidelidad de parte de uno hacia el otro, ¿sí? Hay una infidelidad que en el caminar del tiempo se sale a la luz, se descubre esa infidelidad. Entonces, la persona afectada por esa infidelidad, por H o por B, ¿sí?, decide perdonar esa infidelidad. Antes de romper con la familia, con el matrimonio, con todo lo vivido, con lo que sea, toma la decisión y dice, bueno, quiero hacer un borrón y cuenta nueva, te perdono, le dice a la persona, ¿no?, a quien engañó, a quien fue infiel. Ahora, yo te pregunto, iglesia, ¿vos creés que después de ese perdón, si la persona que ha sido infiel va y comete el mismo error, para la persona que perdonó, ¿sería fácil volver a perdonar? ¿Sería fácil tolerar otra infidelidad? ¿Qué crees vos? ¿Qué harías vos? Yo sé, más de uno dirías, no, pero ni en la primera te perdono. Pero ¿sabés qué? Te ahorco. Señor, llévatelo, te lo envío. Algo por el estilo. Pero quiero decirte que este gráfico que estoy haciendo es el mismo gráfico que nos ocupa con el Señor Jesús y con Dios mismo Padre, el Dios Trino. ¿Por qué te digo esto? Porque ese perdón que esa persona pudo haber emitido hacia su pareja, o el perdón que Dios puso en nosotros, ha sido, es y será inmerecido. La consecuencia de un perdón inmerecido, la única respuesta que puede admitir es una vida de gratitud y fidelidad hacia aquel que perdonó. Es una vida de gratitud y de fidelidad hacia aquel que perdonó. Yo no sé si estás escuchando, iglesia, pero quiero decirte que porque Dios te perdonó y Dios me perdonó, la única consecuencia admisible a eso es una vida de gratitud, de fidelidad a Él.
Así que es tiempo de revisar nuestros fundamentos, cómo estamos caminando para con Dios. ¿Estamos caminando en gratitud? ¿Estamos caminando en fidelidad? En consecuencia, ¿le estamos obedeciendo a lo que Él nos mandó? Este es un tiempo propicio para que nos hagamos estas preguntas y que estas preguntas traigan respuesta a nuestra vida. De esta forma es con Dios. Él perdonó nuestros pecados. Fíjense lo que dice el versículo 1 y 2 del Salmo que leímos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuya iniquidad, y cubierto su pecado, dice el texto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay un concepto de felicidad. La palabra dice feliz. Aquel que ha sido perdonado, aquel a quien el pecado se le ha sido cubierto, feliz, aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, feliz, aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Amado, amada, este es un tema crucial. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos podemos pasar la vida entre seres humanos mintiéndonos y engañándonos, y podemos considerar que, bueno, forma parte de la vida, pero hay una historia que tiene que ver con la soberanía de Dios, con el hecho de que Él está mirándonos continuamente, está donde nosotros estemos. Entonces, como decía la otra vez, no es tanto que importe quién me ve, sino que Dios es el que me está viendo. A mí lo que menos me tiene que importar es qué es lo que opine mi hermano, o mi amigo, o mi compañero. No digo que no sea importante, pero a la hora de medir mi integridad, no importa tanto lo que el hombre diga, sí importa lo que Dios diga de mí. Por eso es que es vital caminar en esta vida como un bienaventurado, como un feliz. ¿Sí? Decía ahí en tu casa, yo soy un bienaventurado o una bienaventurada. Yo soy uno de esos felices. ¿Por qué? Porque Dios ha perdonado mi pecado y ha sido cubierta mi transgresión. Dios es el que ha propiciado esto a través de Cristo. Dios nos perdonó todo pecado y ahora nosotros solamente debemos permanecer agradecidos y fieles a Él por lo que hizo con cada uno de nosotros. Amado, eso ha sido, es y será inmerecido siempre. Amén o no amén a esto. Claro que sí. Es así, pero Dios lo propició. ¿Cómo podemos permanecer agradecidos y fieles al Señor? Veamos qué les dijo el Señor a los efesios a través del apóstol Pablo. Vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, y dice la palabra esto: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tremenda palabra que nos habla de cambio, de transformación, de algo que tiene que mutar en nuestra vida. Ahora, dice, renúvense en el espíritu de la mente, que es lo que trae la respuesta, que es lo que trae la solución. ¿Cómo es que puedo permanecer si mi mente es renovada? Ahora, cuando hablo de la mente, no estamos hablando de la mente intelectual, sino que hay un espíritu en la mente que es el que en definitiva influencia nuestro corazón y es lo que termina manifestándose. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo renovar el espíritu de la mente? Vamos a Hebreos 4:12, una palabra muy conocida en versión NBI. Fíjense lo que dice la palabra. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la respuesta. Solo la palabra de Dios que penetra, que se mete en nuestra vida y provoca cambios, provoca rompimiento, provoca algo nuevo. Solo la palabra de Dios tiene el poder, que es Cristo mismo, tiene el poder de entrar en nuestra vida y provocar esos cambios.
cambios que nosotros podemos ver en mucha gente, cambios que puedo testificar de mi vida ante vos en este momento. Una persona que hoy estás escuchando a través de la pantalla y la estás viendo, una persona que en toda su juventud ha sido un muy mal hablado, un engañador y un montón de cosas más, y sin embargo vicioso, y sin embargo Dios transformó la esencia de mi vida. No te digo que he sido completo, no te digo que estoy ya terminado, no, Dios está haciendo muchas cosas en mi vida todavía, pero la esencia de aquello que se manifestaba ante los demás y que la gente conocía y que sabía que era malo de mi vida, eso en la llegada de Cristo a mi vida fue transformado. ¿Por qué? Porque permití simplemente que la palabra de Dios haga su trabajo en mí y fuera cambiando lo que tenía que cambiar. El poder de esa palabra que penetra, rompe, ¿sí? Quebranta el interior y provoca cambios. Ahí está la respuesta. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, es quien puede transformar el espíritu de nuestra mente, provocar un cambio absoluto de actitud. Ojo, provocar un cambio absoluto de actitud. Es necesario que tengas esto en mente, un cambio absoluto de actitud, y entonces poder permanecer fieles y agradecidos a nuestro Señor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son los fundamentos de aquello que nos va a permitir cambiar las cosas en nuestra vida, cambiar esos actos, esos hechos, esos dichos, esos pensamientos, esas maquinaciones, cosas que no son de Dios y que hasta acá nos alejan de Él. Pero no olvidemos, por favor, Iglesia, que todo esto demanda nuestra decisión. Tiene que haber una decisión. Dice el Salmo que estamos leyendo, en versículos 3 al 5, lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, dice el Salmo, perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta acá, claro, mientras que me mantenga caminando sobre una vida de pecado, todo mira para atrás. Por eso el salmista dice, David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, o sea, mientras que mantuve mi estilo de vida encubierto, ¿sí? El cristiano de la secreta que alguna vez nos compartió Elías, mientras que mantenga mi vida, ¿sí? Ahí media oculta, bueno, trato de ser súper santo ante los demás y listo, y después me mando las mías. Pero debemos comprender que es Dios el que nos ve, es ante Él ante quien rendimos cuenta. Vos no rendís cuenta delante de mí, ni yo rindo cuentas delante de vos. Más allá de que existen los niveles de autoridad, los reconocimientos de autoridad, Iglesia, no quiero que nos vayamos por la tangente, ¿sí? Hay autoridades establecidas por Dios. Y a la hora de los bifes, como congregación, por supuesto que el liderazgo tiene que rendir cuenta delante de mí, que soy el pastor, pero estamos hablando de una esencia del espíritu, estamos hablando de las cuestiones de la transformación de nuestro ser, de nuestro interior, y esto tiene que ver con nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Estamos hablando de cómo permanecer en Él, y para poder hacerlo es vital entender, es vital darnos cuenta de que acá lo importante es considerar su omnipresencia. Él está donde nosotros estemos, quiere decir que lo que hagamos, Él lo sabe. Él conoce todas las cosas. Fíjense hasta dónde llega el salmista a declarar, dice, hasta aquello que venía fructificando se me secó. Dice el texto, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Escuchen, tenía la plantita de lechuga y se le secó. Ni eso pudo sostener. Más allá de que estaba hablando de su vida. Estabas en un tiempo fructífero y fracasaste. Estabas en lo mejor del negocio y tuviste que cerrar. Estabas en lo mejor de la salud y te enfermaste. Estabas en lo mejor de la relación y hubo una pelea. No sé si estoy siendo claro, ¿sí? Cuando nosotros nos mantenemos lejos de Dios, cuando nosotros nos mantenemos alejados de su presencia, de su esencia,
Las cosas no nos funcionan. Va a llegar el momento, tarde o temprano, en que vamos a necesitar de Dios. Porque separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Esto es tremendo. Yo dije hace poco, iglesia, que Dios no puede intervenir donde no se le permite. Quiero repetírtelo, quiero que te lo grabes en el espíritu. Dios no puede intervenir en la vida de aquel que no se lo permite. Hay mucha gente que busca el favor de Dios, pero hasta ahí. No, vos solucioname el problema, pero no avances, porque no te voy a dar la entrada a mi vida. Y ese es un error. Es un error fatal, porque estás condenando tu propia vida. Por eso es que es tan importante darle lugar al Señor y permanecer en Él, y no en la vida que llevábamos, esa vida de pecado, esa vida de error, esa vida de frustración, esa vida que en definitiva no nos llevó a ningún lado. Iglesia, este es un excelente y gran día para volvernos al Señor. Este es un excelente y gran día para permitir que Dios nos libre y nos cubra por completo con su gracia, con su poder, con su favor, con su presencia. Es tiempo de dejar esa vida y esas actitudes que lo único que hacen es alejarnos de Dios. Hay gente que dice, yo oro al Señor y no sé por qué no viene la respuesta, pero no dejás tu pasada manera de vivir, no dejás las mañas de tu vida, no dejás la mentira, no dejás el engaño, no dejás el error, no dejás el vicio, lo que sea. Ahora, escuchen, eso sería lo de menos. Eso sería lo de menos. Por ahí alguno está diciendo, pero este pastor está diciendo una herejía. No, pero quiero que lo centremos esto. Tu vicio, tu pecado, tu error, tu engaño, tu infidelidad, sería quizás lo de menos, humanamente hablando. El asunto es que eso que vos estás haciendo está provocando que te sientas culpable, sucio delante de Dios, y en consecuencia no le obedeces, no haces lo que Él te manda hacer. Entonces, el pecado que pudiste haber hecho en contra de un ser humano, más allá de que afecta a Dios, lo que en realidad está haciendo es que vos cometas un pecado mayor, que es el no obedecer a Dios. No, porque ¿cómo yo le voy a hablar a mi vecino si fíjate cómo estoy? Que a veces es el pensamiento de la mente. Tu mente, que todavía está viciada, ¿sí?, por una vieja vida, te condena y te dice, no vayas a hablar a nadie porque te sacan corriendo, porque si vos estás en mentira, estás en engaño, estás en vicio, estás en esto, estás en aquello, estás en lo otro, ¿cómo le vas a ir a hablar a la gente? Entonces, no te das cuenta que aplica a lo que dice Juan 15. Dice que aquel que no da fruto, Dios Padre está obligado a cortarlo y echarlo en el fuego. Amado, amada, no vamos a hacer la teología y vamos a hacer el estudio de que si la salvación se pierde o no se pierde. No nos vamos a meter ahí. Pero la palabra dice, cuidar tu salvación con temor y temblor. Y la palabra dice de que nosotros hemos sido puestos y elegidos por Dios para cumplir lo que Él nos mandó a hacer. Y si nosotros somos parte de esa vid que tiene que dar fruto en tiempo y fuera de tiempo, es tiempo de que demos fruto vos y yo, para no ser cortados y echarnos en el fuego. Es tiempo de que nos levantemos y permitamos que esa cobertura y esa libertad de Dios nos abrace por completo. Dejemos esas cosas del pasado, renunciemos a eso, dejemos de hacer esas pavadas que lo único que hacen es alejarnos de Dios y volvamos a Él y allí permanezcamos. Vamos a leer versículos 6 y 7 del Salmo, vamos a recordarlo. Dice la palabra, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué tremenda palabra que es esta. Qué tremenda palabra. Es tiempo de que nos levantemos. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo que tanto vos como yo, justificados delante de Dios por Cristo Jesús, empecemos a elevar esas oraciones que van a provocar nuestra libertad, que van a provocar esa cobertura de parte del Señor en nuestra vida. ¿Sí? Ya hemos sido justificados por Cristo.
Así que es tiempo de comenzar a hacer esas oraciones de libertad, de liberación, que van a provocar que vivamos algo diferente. Dios nos cubrirá y nos protegerá. Aunque parezca que estemos en circunstancias difíciles, el Señor será nuestro ayudador. No tendremos temor, porque su presencia, que es el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera todo temor. Amén, iglesia, claro que sí. Así que yo quiero en realidad decirte que Dios tiene pleno control, porque cuando vemos esta palabra, vemos que Dios tiene pleno control de todo. Nada de nuestra vida se le escapa, y nada de lo que está ocurriendo en este mundo se le ha escapado de las manos. Quiero decirte que más allá de lo que uno aprecie, de lo que uno entiende, de lo que uno crea, hay algo que es real, que es vital y que se ha puesto de manifiesto. Y es que lo que está pasando no es ni más ni menos que la oportunidad de Dios al ser humano para que se acerque a Él, para que vuelva a Él, para que se reconcilie con Él. Y hasta acá estaría fácil. Sí, pastor, tiene razón, la humanidad tiene que acercarse a Dios, pero tengo en realidad buenas noticias para vos y para mí. ¿Sabes por qué? Porque esta tarea Dios la encargó a su iglesia, a nosotros, la encargó a vos, me la encargó a mí. Dice que nos encargó la palabra de la reconciliación. Vamos a leer 2 Corintios 5:19, dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a vos y a mí, la palabra de la reconciliación. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Somos colaboradores de Dios en esta tierra. Tenemos un propósito, hay una tarea, tenemos algo por hacer y no podemos frenarlo, debemos hacerlo. Dios mismo, y para que podamos cumplir con ese mandato, nos ha dado a nosotros también la oportunidad de volvernos a Él y allí permanecer. Este es un tiempo también de llamado de atención a su iglesia, porque la palabra dice que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir que tanto vos como yo debemos operar en el diseño de la manifestación. Ahora, no manifestación demoníaca, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de salir de los huecos donde estábamos, de salir de las cuatro paredes y el techo donde estábamos, de salir de esos auditorios donde parece que si no pasaba nada ahí, no pasaba nada en ningún lugar. No. La cosa pasa en la calle, la cosa pasa en tu barrio, la cosa pasa en tu familia, la cosa pasa en tus relaciones, en tus amigos, donde hay necesidad de Dios. Allí es donde vos podés ser testigo. En el medio mío es donde yo puedo ser testigo. En la calle, afuera de lo que es un auditorio, es donde la gente puede vernos a nosotros manifestados como hijos de Dios, y en consecuencia que crean y puedan ser reconciliados con Dios también a través de la palabra que sale de vos, a través de la palabra que sale de mi vida también. Para que podamos hacer esto es que Dios, y para ir cerrando esta palabra, se comprometió. Él se comprometió. Dice el versículo 8 de este texto de Salmos: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué bella palabra! Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Iglesia, Dios nunca se desentendió de sus mandatos, ni de su voluntad para nosotros y a través de nosotros. Por eso, y quiero profetizar esta palabra sobre nuestra vida, iglesia. Por favor, quiero que la recibas ahí en casa y quiero recibirla de parte del Señor aquí en el auditorio para mi vida. Quiero declarar en el nombre de Jesús proféticamente que entramos en un tiempo donde seremos enseñados y entenderemos claramente de parte de Dios el camino en el que debemos andar. Quiero profetizar sobre nuestra vida que los ojos de nuestro Dios están mirándonos continuamente y nada se escapará de su control y de su cuidado. Dios mismo nos libera,
Dios mismo nos cuida. ¿Para qué? Para que podamos cumplir ese mandato que nos ha dado. Él se ha comprometido, Él es el que dijo y Él es el que hará. Es tiempo, amada iglesia, de que le creamos a su palabra, de que le creamos a su compromiso y que en función de eso caminemos. Por eso quiero seguir declarando que estamos en el tiempo propicio para reconciliar a la mayor cantidad de personas posibles con Dios. Hoy hay libertad. Recibí esta palabra, iglesia. Hoy hay libertad, hoy hay sanidad, hoy hay provisión y hoy hay cuidado para tu vida y para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios te necesita y me necesita. Por eso es que es un día muy especial. ¿Para qué? Para conocerlo, para disfrutarlo y para permanecer arraigados a Él y a su palabra siempre. Este es el día propicio de Dios, es el día de salvación de Jehová, es el día en el que vos y yo podemos comenzar a caminar en el diseño de su palabra, ser liberados de esa vieja vida que nos alejaba de Él, de la vida de pecado, ¿sí? Del viejo hombre, y revestidos del nuevo hombre que viene a nosotros a través de la palabra, a través de Cristo, poder manifestarlo en donde estemos y poder disfrutar de una vida plena, de una vida íntegra, de una vida que camina bajo el favor de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Amada iglesia, quiero orar con vos. Quiero que oremos juntos, quiero que te tomes un minuto ahí en tu hogar. Quiero que reflexiones sobre esta palabra. Quiero que identifiques que aquello que en un tiempo te apartó de Dios, pecado, ¿sí?, ha sido libre a través de Cristo y hoy Él quiere empoderarte para que puedas caminar sobre su propósito, para que puedas manifestarlo en todo tiempo y en todo lugar. Así que quiero que oremos juntos, quiero que te agarres de esta palabra. Él te liberó, Él te cubre, Él te cuida, Él te provee, Él te sana, Él te libera. ¿Sí? Él lo hace todo, ¿para qué? Para que su propósito sea cumplido en tu vida y vos y yo podamos cumplir su voluntad. Así que quiero que recibas esta palabra. Cerrá tus ojos en casa. Por favor, cerrá tus ojos en casa. Dios no se olvidó de vos. Dios no te abandonó, Dios no te desamparó, Dios no te dejará. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de parte de Él. Yo te enseñaré, yo te mostraré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos de Dios están sobre tu vida, están sobre mi vida, y sin importar lo que estemos pasando, sin importar el camino por el que andemos, Él enderezará nuestros pasos y nos guiará por la senda correcta. Padre mío, Dios mío, yo quiero orar por tu iglesia. Quiero bendecir tu iglesia, quiero establecer esta palabra sobre tu iglesia. Quiero declarar, Señor, que nosotros como cuerpo, como iglesia, hemos comenzado desde hace un tiempo a caminar el camino de la permanencia en tu persona, en tu presencia, en tu palabra, y no bajaremos los brazos. Conquistaremos aquello que vos has determinado que debíamos conquistar y caminaremos en el fundamento de tu palabra y en el diseño que has establecido para nosotros como hijos y como iglesia, y veremos los frutos que vos has determinado que teníamos que tener. Padre, un tiempo de crecimiento, un tiempo de fructificación y de multiplicación como nunca antes, un tiempo de tu libertad, un tiempo de tu sanidad, un tiempo de tu cuidado, un tiempo de tu provisión. Padre, como ocurrió con el salmista, que originalmente se veía perdido por el pecado, pero entendió por el poder de tu palabra que todos sus pecados habían sido cubiertos por tu gracia y por tu favor, y en consecuencia vio cómo tu favor y tu poder se depositaron sobre su vida, guiando todos sus pasos. Así nosotros como iglesia recibimos esa palabra, recibimos la potencia que viene de tu palabra y comenzamos a manifestarlo, estemos donde estemos. Yo sello esta palabra en la vida de tu iglesia, en el espíritu de la mente. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que provoques ese cambio, como leíamos, que es solamente la palabra, es como una espada de doble filo que penetra
parte, rompe todo aquello que hay en el interior, separando, apartando las cosas del alma de las del espíritu, y todo lo somete a tu gobierno y a tu autoridad. Y cuando caminamos de esa manera, nuestras vidas son transformadas. Yo declaro proféticamente un tiempo de transformación en la vida de muchos que hoy están escuchando y que están presenciando esta transmisión, y confieso con mi voz que entra en una temporada de cambios. No verás irse este 2020, quiero que recibas esta palabra, no verás irse este 2020 sin vivir la transformación que viene de parte de la presencia de Dios y de parte de su palabra. Lo sello en tu espíritu, amada iglesia, quiero que lo recibas, aquel que lo tiene que recibir, que lo reciba, porque muchas cosas cambiarán en tu vida como consecuencia de esa palabra vivida, y no solamente para vos, sino para aquellos que te rodean, que van a poder experimentar el favor de un Dios vivo, de un Dios activo, de un Dios que está interesado en que todo ser humano se reconcilie con Él. Amado Dios, quiero aprovechar este tiempo para interceder por la salud, particularmente de aquellos que están pasando momentos difíciles, no solamente los que son de nuestra congregación, sino aquellos que nos han pedido también oración desde otros lugares. Soltamos palabras de sanidad y los declaramos totalmente libres de todo este problema del virus, de cualquier otra patología. Declaramos milagros creativos en sus vidas, soltamos la palabra en obediencia, Señor, y decimos conforme a tu palabra, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús pondremos las manos sobre los enfermos, y en el Espíritu estamos poniendo las manos sobre los enfermos y declaramos que los enfermos sanarán. Aquellos que estén, Señor, influenciados por espíritus inmundos serán libres para la gloria y la honra de tu nombre. Lo declaramos en Cristo Jesús. Y también, Señor, declaramos en Cristo Jesús provisión financiera sobrenatural para tu iglesia, que semana a semana, Señor, nos esforzamos para poder diezmar, ofrendar, sembrar, para que tu reino sea establecido y extendido desde el lugar donde nos has puesto. Padre, bendigo a tu iglesia, Puerta de Paz Lanús, y declaro, Señor, que como cuerpo, como congregación, ya nos hemos movido en el Espíritu a un nuevo lugar, a una nueva atmósfera, bajo un nuevo manto, tu atmósfera, tu ambiente, y desde allí nos manifestaremos a este mundo para que el mundo crea. Lo declaro en Cristo Jesús, Señor nuestro, y te damos gracias. Amén y amén. Querida iglesia, te saludo a la distancia, te abrazo con un abrazo fraternal, y quiero saludarte, quiero bendecirte y declarar que vas a vivir una semana de transformación y una semana de mucho fruto para la gloria de nuestro Dios. Te bendigo. Nos vemos en la próxima. Gracias.